profundidad o por lo que nos preocupamos, en primer lugar, ¿sí? Pero no es solo la cantidad lo que nos tenemos que, en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? Hay muchas otras cosas de la alimentación aparte de la cantidad que es igual de importante, ¿sí? Bien, y después tenemos la armonía, ¿sí? ¿Qué como con qué? ¿Sí? ¿Cuánto de cada cosa como y qué nutrientes me aporta? ¿Sí? Tengo que tener un balance entre los nutrientes más importantes que los vamos a ver a continuación, ¿sí? Y después la adecuación. La adecuación habla un poquito al revés, ¿sí? La alimentación se adecua a mi estilo de vida, a mi entorno social, cultural, a mi religión, por ahí, ¿sí? La alimentación también tiene que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Por eso vamos a buscar, ¿sí? Siempre que en el tratamiento o en el acompañamiento desde la nutrición, ¿sí? A los pacientes, esto sea un trabajo totalmente individualizado, ¿sí? Acá saben que cuando vienen, ¿sí? No hay dos dietas totalmente iguales, ¿sí? Cada paciente es individual, cada paciente tiene un contexto distinto y se va a abordar de manera distinta también, ¿sí? Por eso es tan importante la consulta individualizada. Y no hay una alimentación correcta para todos, ¿sí? Por ahí algo que le sirvió a mi vecino o a mi pariente, ¿sí? A mi familiar, a mí no me sirve, ¿sí? Entonces es importante que cada uno tenga su espacio, también personal, como para abordar la nutrición, ¿sí? Y también estar seguros a la hora de comer y tranquilos, porque con toda la información que anda dando vueltas, algunas veces uno se pierde un poco, ¿sí? Y pierde por ahí un poquito el foco y no sabe qué comer al final. Después, la alimentación también buscamos que sea realista, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Entonces buscamos objetivos a mediano y a largo plazo, pero sobre todo a corto plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer hoy y mañana para mejorar mi alimentación? ¿Sí? Porque cuando uno también empieza a tratar de cambiar todo de un día para el otro, ¿sí? Todo lo que aprende o todo lo que sabe, a veces es más difícil y uno se frustra un poquito, ¿sí? Pero la idea justamente es esto, de ir cambiando hábitos de a poquito, ¿sí? Y que sea una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿sí? Y también el trabajo en equipo, ¿sí? Tan importante como el que hacemos acá en el hospital, ¿sí? Con otros profesionales, como para que el abordaje sea realmente integral. ¿Y por qué hacemos esto? Sí, porque desde la Organización Mundial de la Salud y muchos estudios científicos, y la verdad que ya está muy demostrado y por suerte se conoce, que una dieta saludable protege contra la malnutrición, pero también contra todo tipo de enfermedades metabólicas, ¿sí? Que muchas veces están muy presentes en nuestra vida, ¿sí? Como la diabetes, la cardiopatía, el ACV, el cáncer, ¿sí? Entonces, en todos estos momentos podemos ayudar mucho desde una alimentación saludable. Entonces, lo que les quise traer hoy es una parte un poquito más teórica acerca de los nutrientes, la alimentación y cómo podemos nosotros enfocar, ¿sí? Nuestro tratamiento nutricional y nuestros cambios de hábitos. Entonces, en primer lugar, sí, se empezó a estudiar cuáles son esos nutrientes importantes como para consumir si yo quiero hacer prevención cardiovascular, si yo quiero cuidar mi corazón. Entonces, en primer lugar, se empezaron a estudiar los nutrientes, ¿sí? Tenemos 3 macronutrientes, se llaman importantes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿sí? Esos son como las 3 grandes los 3 grandes alimentos que vamos a consumir, ¿sí? En forma de diferentes alimentos, claramente, no es que los vamos a consumir solitos. Entonces, los hidratos de carbono, en primer lugar, nos aportan energía, ¿sí? Son importantes porque nos aportan la energía que necesita nuestro cuerpo para las tareas diarias, ¿sí? Internas y también todo lo que es movilizarnos. Después, en segundo lugar, están las proteínas, ¿sí? Que conservan más que nada la masa muscular y hacen diferentes funciones de transporte en el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? A través de diferentes moléculas, de enzimas, por ejemplo, y es súper importante, ¿sí? También. Entonces, ¿tengo que consumir una cantidad increíblemente alta de proteínas? Por ahí no, eso lo va a definir cada uno, ¿sí? En su consulta particular. Pero sí tiene que estar presente como para que yo todos los días tenga las proteínas que necesito. Y en tercer lugar tenemos las grasas, que las grasas también son súper importantes y necesarias, ¿sí? Aportan ácidos grasos esenciales, también nos dan un montón de energía, ¿sí? Entonces es otro nutriente que tenemos que tener en cuenta sí o sí a la hora de realizar un plan de alimentación completo. Y por último tenemos las vitaminas y minerales, que parecen más chiquititas y por ahí no hablamos tanto en particular siempre, pero son igual de importantes, ¿sí? Y son indispensables para el funcionamiento del cuerpo.
Entonces, tenemos los hidratos, tenemos las proteínas, tenemos las grasas, tenemos ciertos por ahí prejuicios sobre algunos, ¿sí? Por ahí muchas veces hablamos de alimentación baja en hidratos o escuchamos de gelos hidratos, sí, todos los nutrientes son importantes. El tema es un poquito lo que hablamos antes, de la armonía, ¿sí? ¿Cuánto estoy consumiendo de cada cosa? ¿Qué estoy combinando con qué? ¿Sí? Y entonces, desde esta perspectiva, ¿sí? La ciencia se dio cuenta, ¿sí? Mediante diversos estudios, que a partir de este abordaje es un poquito difícil llevar esto a la práctica, ¿sí? Porque parece como un poco abstracto hablar así en forma suelta de lo que son los nutrientes. Entonces vamos a ir a un segundo enfoque, ¿sí? Que por ahí nos va a ayudar a acercarnos un poquito más a lo que es nuestro día a día, que son los alimentos, ¿sí? Vamos a dejar de hablar de nutrientes porque no es que comemos nutrientes individuales en el día a día, ¿sí? Consumimos alimentos. Entonces, en cuanto a los alimentos, tenemos las guías, nuestras guías propias, ¿sí? De alimentación para la población argentina, que nos van a ayudar a guiarnos un poquito, ¿sí? En cuanto a lo que es la alimentación saludable en general, ¿sí? Después, como les digo, cada uno en su consulta particular, por ahí va ajustando algunas cositas más. Pero estos lineamientos generales los vamos a poder tener en cuenta y usar siempre, ¿sí? Fíjense que del lado izquierdo tenemos las frutas y las verduras, ¿sí? Que en esta gráfica nueva tienen el lugar más importante y preponderante también en cuanto a volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado justamente con la salud cardiovascular, ¿sí? El consumo de frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 porciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito por día, pero ahora vamos a ver un poquito cómo podemos llegar a cumplir esa meta, ¿sí? En segundo lugar tenemos las legumbres, los cereales, la papa, el pan, la pasta, ¿sí? Todos estos alimentos más almidonados, ¿sí? Que nosotros solemos identificar como que son altos en hidratos de carbono, ¿sí? Pero que como dijimos nos dan energía. Entonces también son muy importantes. Ahora vamos a desglosar un poquito cada grupo para que yo les cuente un poquito de qué se trata cada grupo en particular. En tercer lugar tenemos la leche, el yogur y el queso, ¿sí? Nos aporta proteínas, nos aporta calcio, también son alimentos que podemos consumir. Fíjense que recién en cuarto lugar llegan las carnes y el huevo, ¿sí? Ahora en Argentina están muy caras las carnes, entonces por ahí bajamos un poquito el consumo a nivel poblacional en general, pero si pensamos en la población argentina estamos acostumbrados por ahí a comer bastante cantidad de carnes, ¿sí? Entonces esto, fíjense que recién está en cuarto lugar en cuanto a la cantidad o los volúmenes que necesitamos. Bien, después en quinto lugar tenemos aceites, frutas secas y semillas, ¿sí? Que nos aportan grasas saludables, grasas que nuestro cuerpo necesita. Y por último, las guías nos ponen como opcional dulces y grasas de origen animal, ¿sí? Más una manteca, una crema, ¿sí? Esto sería como algo opcional que depende del plan que estoy siguiendo, voy a tratar de incorporar lo mínimo posible, ¿sí? O un poquito más. Eso se ve en cada consulta. Y también nos habla de aumentar la actividad física, ¿sí? Que esto lo trabajan con Ana un montón, y de disminuir el consumo de sal, que es algo que también siempre tenemos que ir trabajando, ¿sí? Porque realmente en Argentina el consumo de sal es mucho más alto del que nos recomiendan, ¿sí? Fíjense que para la población general, ¿sí? A nivel mundial está recomendado consumir hasta 5 gramos de sal si yo no tengo hipertensión, si yo no tengo ninguna afección, ¿sí? Que me va a requerir un poquito más de restricción. Y en Argentina estamos consumiendo aproximadamente 12 gramos por día, ¿sí? Para una recomendación general de 5. Entonces es algo que también siempre vamos a tener que trabajar. Y después el agua en el centro, ¿sí? Como principal fuente para hidratarnos, siempre, ¿sí? Así que tenemos un pantallazo general de los grupos de alimentos y vamos ahora a desglosar cada uno para conocerlo un poquito. Es más fácil hacer una revisión después propia en la vida de cada uno o en el día a día de cada uno para ver dónde estamos parados con respecto a su consumo, ¿sí? Las frutas y las verduras nos van a aportar vitaminas y minerales, nos van a aportar fibra, ¿sí? Que es un nutriente súper importante, ¿sí? Es un nutriente que nos ayuda a regularizar toda la parte intestinal, pero también nos ayuda con la disminución de la absorción del colesterol, va a generar un impacto de el azúcar en sangre menor, ¿sí? Si yo como alimentos con fibra, así que también tiene carotenoides y tocofenoles,
que también están súper estudiados en cuanto a la prevención cardiovascular, y hay muchos estudios que están hablando de la importancia de esto, ¿sí? Cada porción cuenta, ¿sí? Puse, porque a veces tenemos un consumo bajito por ahí, y me es muy difícil llegar de un día para el otro, ¿sí? A consumir lo que tengo que consumir, pero cada porción nos va sumando nutrientes, nos va sumando fibra, nos va sumando vitaminas, minerales, así que todos los días es importante tratar de llegar a esta cantidad que nos propone la Organización Mundial de la Salud, que es por lo menos 5 porciones por día, ¿sí? ¿Saben en Argentina cuánto estamos consumiendo aproximadamente por día? Solo 1,5, ¿sí? Una porción y media de las 5. Entonces, si nosotros logramos llegar a estas 5 porciones por día, por nuestra salud y por nuestro corazón, ya estamos haciendo un montón, ¿sí? ¿Cuánto es una porción? Es aproximadamente una fruta o una verdura mediana, ¿sí? Si tenemos una chiquitita, una grande, una porción sería la mediana, ¿sí? O, por ejemplo, una taza de vegetales en crudo, ¿sí? Si lo queremos pensar en los vegetales de hoja, ¿sí? Bien, vamos a preferir que estos alimentos sean frescos, ¿sí? De vez en cuando un alimento congelado nos puede salvar las papas, ¿sí? Pero más vale congelarlo por ahí en casa, ¿sí? Porque todo lo que está industrializado tiene aditivos, y sabemos que si queremos controlar un poquito el consumo de sodio o de sal, muchos de estos aditivos están hechos con sodio, ¿sí? Entonces no es tanto la congelación, sino más la congelación industrial lo que nos va a estar jorobando ahí un poquito, ¿sí? Y también las frutas y las verduras contienen flavonoides, que es otro nutriente que está muy estudiado y que puede mejorar la inflamación, que la inflamación suele ser algo que está muy presente en diferentes enfermedades cardiometabólicas. Así que en todo sentido, ¿sí? Hacer el esfuerzo para tratar de llegar a estas 5 porciones nos va a ayudar y va a ser bueno para nuestra salud. ¿Cómo vamos a un par de estrategias? Sí, vamos a hablar un poquito de esto en la segunda charla, que tenemos una charla un poco más práctica, ¿sí? Pero empezar a registrar un poquito dónde estoy yo parado en cuanto a mi consumo de frutas y verduras y qué puedo hacer para ir aumentándolo, ¿sí? ¿Qué preparaciones estoy comiendo en casa? Si trato de realizar las 2 comidas con algún vegetal que lo acompañe siempre, ¿sí? Si trato de incorporar alguna parte de vegetales crudos, ¿sí? Aparte de cocidos. Eso son todas estrategias que uno puede ir tomando. Entonces, pasando de las frutas y las verduras, que es un grupo muy importante y el más predominante, vamos a pasar a las legumbres, los cereales, la papa, el pan y la pasta, ¿sí? Estos son los alimentos que tienen hidratos de carbono. Entonces, a veces cuando estamos tratando de hacer una alimentación saludable, o en un plan de descenso de peso, o en un plan de control de diabetes, ¿sí? Son alimentos que les tenemos por ahí un poco de respeto, ¿sí? Yo lo que les quiero transmitir es que son alimentos que son importantes, ¿sí? Son parte de nuestra alimentación diaria. Pero vamos a tratar de buscar diferentes estrategias para que no nos impacten tanto, ¿sí? Tenemos que, claramente es un alimento que tenemos que controlar las porciones, ¿sí? Ver si esto está ocupando por ahí 1/3 de mi plato, 1/4 de mi plato, o si es todo mi plato, ¿sí? Con qué lo estoy acompañando también es súper importante. Si estoy consumiendo solo trigo, ¿sí? O solo trigo refinado, que hay muchos productos con trigo refinado que se pueden comer, pero yo estoy variando un poquito los alimentos que yo como de este grupo, o estoy consumiendo siempre alimentos muy parecidos, ¿sí? Hechos con trigo refinado. Después los alimentos de este grupo integrales ayudan un montón a la salud, ¿sí? Un poquito por lo que hablamos antes de la fibra. Ayudan al control del colesterol, de la diabetes, ¿sí? El peso, del hambre y la saciedad, ¿sí? Un montón de cosas. Entonces, todo lo que podamos elegir integral, mucho mejor, ¿sí? Arroz, ahora vienen también fideos de marcas mucho más accesibles en supermercados, ¿sí? Y ver a ver qué me pasa, ¿sí? Porque también eso me requiere más masticación, eso entonces me va a dar más saciedad, yo voy a estar más satisfecho antes, ¿sí? Bien, entonces, es una fuente de energía súper importante y vamos a evitar los excesos de los alimentos de este grupo, ¿sí? Y también las legumbres es otro alimento súper importante que podemos ir variando de este grupo. Después, por otro lado, tenemos las carnes y el huevo, ¿sí? Que nos va a aportar más que nada proteínas. Estos alimentos, como yo dije, ¿sí? Hay que ver un poquito las porciones, ¿sí? En un plan de alimentación saludable, cuánta carne necesito, qué tipos de carne consumo, ¿sí? Siempre consumo el mismo tipo de carne o trato de variar entre
carnes rojas, ¿sí? De vaca y de cerdo, y carnes blancas de pollo y pescado, ¿sí? Lo importante siempre es la variedad y tratar de elegir cortes magros, evitar las carnes procesadas, ¿sí? Porque eso sí tiene muchos aditivos de sodio y de diferentes nutrientes que no son favorables para una dieta cardioprotectora, ¿sí? Las carnes procesadas, hablo de fiambres, chacinados, embutidos, ¿sí? Todo ese tipo de alimentos se pueden consumir de vez en cuando, ¿sí? No son para un consumo diario. Y después el huevo, antes también se demonizaba por ahí un poquito por su contenido de colesterol, sí, pero hoy se sabe que hasta un huevo por día en un plan de alimentación saludable no hay problema que se consuma, ¿sí? Eso en cuanto a las proteínas. Y saber que cada uno tiene su requerimiento particular de proteína, ¿sí? Que lo vemos en la consulta nutricional particular también, ¿sí? Bien, después tenemos la leche, el yogur y el queso, ¿sí? Que vamos a ver si vamos a evaluar en cada caso si vamos a usar los enteros o si nos conviene usar los descremados. Después también tenemos toda esta idea de si hay que consumir leche, si se puede consumir leche, si es seguro, ¿sí? Lo que hay estudiado es que hay personas que tienen intolerancia y que en esos casos podemos buscar alternativas, ¿sí? Pero si yo lo tolero bien, puedo seguir con mi consumo, ¿sí? De leche, yogur y queso. También tenemos también es un alimento fuente de proteínas y de calcio, como les dije antes, ¿sí? Y en cuanto a sí, me conviene elegir un queso sí para balancear un poquito lo que es mi ingesta de sodio. Pero bueno, este es otro grupo muy importante de la alimentación. Después tenemos el grupo de los aceites, los frutos secos y las semillas. Y habíamos dicho que en este grupo, ¿sí? Lo teníamos en cuenta más que nada porque tiene grasas saludables, ¿sí? Ácidos grasos esenciales, grasas saludables, y también tenemos que medir las porciones porque es un grupo que está casi en último lugar, ¿sí? Pero porque lo necesitamos, ¿sí? No es que no lo necesitamos, pero por ahí los volúmenes son mucho más chicos, ¿sí? Por ahí por día uso 2 cucharadas soperas de aceite, 3 cucharadas soperas de aceite, dependiendo de cada plan de alimentación, y un puñado de frutos secos, pero no necesito una bolsa de frutos secos, ¿sí? Por día, porque eso sería un exceso, ¿sí? Entonces eso también es algo muy importante. Y en cuanto a las semillas, es muy importante saber dos cosas. Por un lado, si quiero aprovechar la fibra de la semilla, la puedo comer así entera o activar. ¿A qué se le dice activar? Agregarle algún líquido, ¿sí? Entonces la semilla va alargando ese mucílago, esa fibra que tiene, y yo la puedo aprovechar y en mi intestino va a tener una función de salud. Y por otro lado, lo que puedo hacer es en crudo, sin activar, ¿sí? Molerlas, y ahí voy a aprovechar las grasas saludables que tiene la semilla en su interior, ¿sí? Que solo con la digestión eso no se logra, ¿sí? Bien, y ahora hablamos un poquito de los grupos de alimentos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la alimentación en general, ¿sí? También se está tendiendo cada vez más a estudiar diferentes tipos de alimentación y ver en general el impacto que tiene, ¿sí? El consumo de diferentes tipos de alimentos en un conjunto, ¿sí? En un conjunto total de nutrientes que llevan a grupos de alimentos, que llevan a una alimentación, y eso en definitiva es lo que a mí me va a determinar mi salud cardiovascular, ¿sí? Mi alimentación general, las cositas que yo voy haciendo como para ir mejorando la alimentación general. Entonces, tenemos dos alimentaciones totalmente distintas. En primer lugar, la dieta típica occidental, ¿sí? Que tiene muchos productos refinados, muchos productos altos en sodio, mucha gaseosa, muchos ultraprocesados, ¿sí? Mucha cantidad de caloría y mucha densidad energética. Densidad energética es cuando le decimos cuando un alimento es de un volumen pequeño, pero los nutrientes, las calorías que me aporta son muy altos, ¿sí? En un volumen pequeño tengo muchas calorías y muchos excesos, ¿sí? Eso pasa un poquito con estos alimentos. Después hay otros alimentos que me ayudan un poquito más, porque yo, por ejemplo, puedo comer estos alimentos en exceso y no me voy a sentir satisfecho enseguida. Entonces, para cuando la información llegue a mi cerebro de que yo ya estoy satisfecho, ¿sí? Por ahí ya ingerí una gran cantidad de calorías, ¿sí?
Y esto se opone siempre en lo que es la ciencia con la dieta mediterránea, pero que la podemos llevar a la práctica acá también en Argentina, ¿sí? Por las cosas que contiene una dieta mediterránea. Fíjense sobre todo de las diferencias, ¿sí? Los colores, las texturas, la frescura, ¿sí? Son dos tipos de alimentación totalmente distintos. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir masticar, me va a permitir que la sensación de saciedad llegue al cerebro y yo después decida si ya estoy satisfecho y si dejo de comer o si termino, o si sigo comiendo, digamos, ¿sí? Tiene diferentes variedades de carnes, no solo carne roja o no solo carne sobre todo ultraprocesada con sodio, tiene diferentes condimentos que también me ayudan, como ajo, como limón, como vinagre, que me ayudan a reducir la ingesta de sal, ¿sí? Ellos usan también mucho orégano, un montón de especias, ¿sí? sin sal agregada. También tiene variedad de colores, lo cual hace que mi alimentación sea mucho más variada, ¿sí? Y mucho más apetecible. Y tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, ¿sí? Tiene un montón de nutrientes. Y también tiene cereales, ¿sí? Tiene cereales integrales, también tiene lácteos, ¿sí? Usan bastante yogur. Así que es una alimentación que se puede llevar al día a día y ver un poquito por ahí cada plato que me armo, ¿sí? Qué tan colorido es, qué tan diverso es, si son los alimentos que como siempre o si me animé a probar algo nuevo, ¿sí? Eso también siempre está bueno como para ir incorporando cositas, ¿sí? Lo cual siempre está muy relacionado con la planificación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver un poquito también en el taller siguiente. Porque en una alimentación saludable yo me tengo que planificar para yo poder hacer mis compras, después preparar los alimentos, consumirlos, ¿sí? Ver qué tengo en la heladera, qué me falta. Claramente si llego al final del día y en la heladera no hay nada, voy a recurrir a lo más rápido que pueda, ¿sí? O a un delivery que no sé, por ahí la persona si cocinó la comida con sal, sin sal, ¿sí? Entonces siempre tener algo como guardadito, como para esos momentos salir del apuro, ¿sí? Ahí también, por ahí congelar los alimentos, ¿sí? O cocinar un día y dejarlo para un par de días, esas son estrategias que nos ayudan mucho. Bien, y les quería traer también algunos consejos, ¿sí? Porque me parece que son importantes y que hacen mucho la diferencia muchas veces, ¿sí? Buscamos que los cambios sean graduales, pero permanentes, ¿sí? Por ahí se escucha mucho, o lamentablemente todavía hay, ¿sí? Dietas de moda en donde se buscan muchísimos cambios de un día para el otro, con resultados muy inmediatos y muy rápidos, ¿sí? Pero lo que se vio es que estos cambios, ¿sí? En el tiempo no perduran. Entonces, cuando yo dejo de hacer todos esos cambios, vuelvo a mi alimentación anterior, no aprendí mucho, ¿sí? O no pude llevarlo a la práctica, esos cambios saludables, y volvemos a donde estábamos, ¿sí? Porque si no cambiamos nada, las cosas que están pasando tampoco van a cambiar, ¿sí? Entonces, estos cambios permanentes, sí, pero graduales, son lo que vamos a trabajar en las consultas y lo que ustedes van a trabajar en el día a día, ¿sí? Que al principio van a costar más, pero que después se van haciendo un hábito de a poco, ¿sí? Bien, después, las dietas de moda o las del vecino o de un amigo o un familiar no están adecuadas a nuestras necesidades, ¿sí? Porque al vecino le haya funcionado. Es como un remedio, ¿sí? Uno por ahí no puede usar el mismo remedio, ni la misma alimentación, ni las mismas estrategias que usó el vecino, ¿sí? Cada uno tiene que evaluar individualmente si a uno le sirven, ¿sí? Y con las dietas de moda ya les digo que siempre va a ser mejor para ustedes trabajar en cambios de hábito en vez de en una dieta en particular que tiene un principio y un fin, ¿sí? En cambio, un cambio de hábito o una alimentación para el resto de la vida tratamos de que no tenga un fin, ¿sí? Que ustedes aprendan y que después haya días, la mayoría de los días puedan llevar a la práctica todos estos cambios, ¿sí? Y como digo siempre, que el cambio de hábito es una carrera de resistencia, ¿sí? No de velocidad. Tenemos que ver a dónde apuntamos, cuáles son nuestros objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo gaseosa, ¿sí? Por ahí tomo gaseosa dietética, no tomo gaseosa común, pero
eso tiene también sodio, por ejemplo, ¿sí? Y por ahí estoy tratando de cambiar ese hábito. Entonces, mi objetivo a corto plazo, por ahí puede ser uno, para después a largo plazo poder eliminarla, ¿sí? Pero por ahí primero voy a bajar la cantidad, voy a tratar de no comprarla cuando voy al kiosco, ¿sí? Y por ahí un día no me sale, ¿sí? Pero al otro día volvemos a empezar como para poder llevarlo a la práctica a largo plazo, ¿sí? Bien, y después otra cosa que me parecía importante hablar es que la alimentación es un hecho social, ¿sí? Entonces, no podemos ver esto de forma aislada. Por eso también me pareció interesante traerles este concepto de que no nos alimentamos de nutrientes, ¿sí? Sino de una alimentación en general, ¿sí? Entonces esto todo tiene que estar charlado cuando ustedes vienen o cuando ustedes van a alguna consulta, ¿sí? Para que también se pueda adecuar a su vida, ¿sí? A lo que hace cada uno en el día a día y no a algo que esté ya preestablecido, ¿sí? En cuanto a horarios, en cuanto a alimentos, en cuanto a salidas que tienen o juntadas con amigos o con familia, ¿sí? Como para buscar estrategias para que la alimentación sea lo más saludable para el corazón posible. Bien, después, acá también les puse que debemos compartir y disfrutar con una alimentación saludable, ¿sí? La idea es poder tener una vida social, una vida familiar, una vida individual, ¿sí? En donde la alimentación los acompañe, ¿sí? No al revés. Entonces, tenemos que buscar también estrategias, ¿sí? Como para que ustedes puedan, para que eso no les sea un peso, ¿sí? Porque estamos buscando que esto sea algo a largo plazo. Entonces vamos a trabajar muchísimo sobre eso también. Y como les digo siempre, ¿sí? Ver cada día como una oportunidad para incorporar hábitos saludables, ¿sí? Y muchas veces pasa esto, ¿no? Traté de hacer todo, no pude hacer todo, entonces, bueno, hasta que no llegue como a la perfección, ¿sí? No voy a avanzar. Y lo que queremos decirles es que no es que son ustedes, no es que están solos, ¿sí? Nosotros los queremos acompañar en todos esos pequeños cambios que vayan haciendo, ¿sí? Y que cada día es una oportunidad, como para tener una alimentación saludable, variada, o incorporar una verdura nueva, o a un plato que yo preparaba sin vegetales, incorporarle vegetales, ¿sí? Y que eso sea un trabajito, ¿sí? De todos los días. Bueno, acá les dejé nuestro mail, ¿sí? Que ya algunos ya lo tenían, creo, pero por si nos quieren hacer alguna consulta o si tienen que pedir algún turno, ¿sí? También nuestro Instagram. Y bueno, esto fue un poquito la charla de alimentación saludable en cuanto a lo que es cardioprotección. Y ahora los escucho a ver si tienen dudas, consultas o si me quieren contar algo de lo que les surgió mientras hablaba. Los escucho. Sí, Eduardo, decime. Sí, la pregunta es la siguiente. El otro día en una reunión alguien comentó que era vegano y me quería convencer que me haga vegano. ¿Qué riesgo corre eso? El veganismo, Sí, y el veganismo siempre tiene, todas las dietas, tanto vegetarianas como veganas, bien planificadas, son seguras. El tema es que bien planificado tiene que ser con un nutricionista especializado, ¿sí? claro, Porque no solo tenemos que ver el tema de las proteínas, que es un tema muy claro, importante en la dieta vegana, ¿sí? Porque hay que hacer algo que se llama complementación proteica, ¿sí? claro, Es básicamente agarrar diferentes piedritas de diferentes alimentos para hacer la piedra que es la proteína, claro, ¿sí? No lo podemos obtener de un solo alimento. Pero más allá de eso, también hay que ver un poquito los micronutrientes, esto que hablábamos, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina B12 tiene que estar suplementada sí o sí, claro, con medicación. Después hay diferentes nutrientes que hay que evaluar individualmente y buscar alternativas vegetales, ¿sí? Y claro. complementos nutricionales como para que esa alimentación sea saludable. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es para todos? No. Hay que ver, uno tiene que Claro. estar muy determinado en que quiere hacer todos esos esfuerzos en su alimentación en el día a día. Sí, yo Miguel. quería
Quería preguntar sobre la vitamina D, si hay que suplementarla o no. Bien. Ah, ¿usted se hizo estudios y le dio baja? Me da 21. Ajá. Bueno, es algo que está pasando a nivel poblacional, ¿sí? Y la vitamina D, sobre todo, la obtenemos a partir de la exposición al sol, ¿sí? La exposición al sol riesgosa, no, la exposición al sol cuidada, en horarios en donde no sea peligroso, etcétera, ¿sí? Tiene que ser algo constante también. Entonces, muchas veces cuando da bajita, ¿sí? Se habla con el médico de cabecera o el médico que le haya pedido los análisis de laboratorio, ¿sí? En su hospital, como para suplementar. ¿Sí? Y hay diferentes formas de suplementar dependiendo de la deficiencia que le haya dado en su laboratorio, ¿sí? Pero sí sería algo como para tener en cuenta, porque muchas veces la exposición solar no llega a alcanzar los niveles que necesitamos. Bueno, Hola, ¿me este, escuchan? ¿Sí? Yo soy Alicia Bravo, soy diabética hipertensa. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bien. Lo que me cuesta a mí mucho es el tema tengo muchas amigas y hacer la dieta cuando salgo a hola. desayunar con ellas o a comer o hago una juntada, eso es lo que más me cuesta. No sé cómo manejarlo, digamos, ¿qué me aconseja usted? Claro. Claro, Ali, eso es lo que hablaba un poquito recién, ¿no? Como de la parte social y de la importancia de la parte social en la alimentación, ¿no? Como que eso no nos saque las ganas de salir a comer con nuestras amigas o de pasar un buen rato, ¿sí? Entonces, hay diferentes cosas para analizar, Ali. Por ejemplo, vos a dónde vas a comer, por ejemplo, ¿suelen ir a comer afuera, por ejemplo, a lugares o a casas? No, en casa, pero Bueno, mira, Ali, por ejemplo, una digamos, cosa se come interesante, comida, lomito, ese tipo de cosas. Pizza, claro, lomito, ese tipo de cosas. claro. Ali, lo importante o lo interesante sería por ahí saber que vos, por la diabetes y por cómo estás tratando tu alimentación para mejorar eso, ¿sí? Deberías, por ejemplo, complementar esos alimentos que vos me decís, que son muy típicos en la cocina argentina y en el día a día nuestro, con verduras, ¿sí? Ese sería como un poquito el secreto. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos buscar diferentes estrategias y que vos seas la encargada, por ejemplo, de esa juntada, llevar algún alimento que tenga vegetales, ¿sí? Y que a la gente le guste, porque hay cosas ricas que se pueden hacer, ¿sí? Con vegetales, por ejemplo. Entonces, hasta por ahí lográs como empezar a inculcarles también un hábito de que esa comida que vayan a hacer con las amigas sea un poco más saludable, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de pan o de pizza, ¿sí? Pueden probar algún día y ver a ver qué pasa si las hacemos, por ejemplo, de harina integral, ¿sí? Una parte de harina integral y una parte de harina blanca. A ver qué pasa, ¿sí? Porque las van a poder comer todos perfectamente igual, ¿sí? O si esos alimentos los complementamos con diferentes verduras, que no tienen que ser verduras sí o sí, tipo ensalada, pero pueden ser también vegetales al horno que lleves, o un budín, por ejemplo, de vegetales, que es súper rico, o combinarlo con alguna tortilla, ¿sí? Como para que vos tengas alimentos que puedas complementar con la comida que ya hay, para tampoco dejar de pertenecer como a esa comida, ¿sí? Pero que sea mucho más saludable para vos, ¿sí? Creo que la perdimos a Ali. Referente al mito de que hay que comer pescado 3 veces a la semana. Ujú. Bien, el consumo de carnes, lo más Oral, importante, por ¿sí? Es que el consumo de carne sea variado, ¿sí? Un poquito lo que hablábamos antes. Están las carnes rojas, que se consideran la carne de vaca y la carne de cerdo, y las carnes blancas, ¿sí? Pollo y pescado. Entonces, es verdad que lo más saludable sería variar este consumo, ¿sí? Que hagamos, por ejemplo, 3 días, ¿sí? O 4 días, por ejemplo, de carnes blancas y 3 días de carnes rojas,
¿sí? Ya podemos empezar por ahí. Después, si 3 veces por semana tiene que ser pescado, ¿sí? Puede ser entre pescado y pollo, pero es un poco lo que hablamos de los hábitos y los objetivos. Si yo consumo pescado una vez al mes, porque es lo que puedo pagar o es lo que puedo comprar o es mi hábito, vamos a empezar con aumentar a 1 vez por semana, y así de a poquito, ¿sí? Si hace mal consumir 3 veces por semana, no. Pero si consumimos 1 vez o 2 veces por semana y es lo que podemos hacer, es un montón de beneficio también, ¿sí? Esto un poquito del pescado, más que nada por el omega 3, que también está muy relacionado con todo lo que es la dieta antiinflamatoria o una dieta saludable, ¿sí? Pero no es que tiene que ser estrictamente para todos una cantidad por semana, ¿sí? Más pensando en también la parte económica, la parte social, la parte cultural, ¿sí? Sí es importante que sea parte de una alimentación variada, ¿sí? Como lo que hablábamos al principio, ¿sí? Eso sí. Y que es una fuente buena de proteínas, son pescados que suelen ser magros, ¿sí? Más que nada los blancos. Es un alimento que se puede incorporar, ¿sí? Sí hay que consumirlo en una cantidad. Ya cuando algo te dice 3 veces por semana para todas las personas de Argentina, hay que sospechar un poquito, ¿sí? Es mucho más individualizado y mucho más difícil de determinar que una indicación de estas características. Claro, y las pastillas de omega 3 no son aconsejables. Sí, eso depende de cada caso también y de qué enfermedades haya de base, de cuál sea su consumo, de si no puede consumir pescado, por ejemplo, por alguna enfermedad o por alguna alergia, ¿sí? Y ver un poquito las fuentes alternativas. Estoy consumiendo, por ejemplo, semillas, ¿sí? Las estoy consumiendo trituradas, estoy consumiendo algún aceite que también sea alto en omega 3, como por ejemplo los que son a base de semillas. ¿Sí? Todas esas cosas también juegan un rol y son importantes. Pero como digo, siempre en el contexto de su alimentación, ¿sí? Porque la alimentación de cada uno va a ser distinta y va a tener aspectos distintos. Entonces por ahí no estoy consumiendo un alimento, pero estoy obteniendo los nutrientes de otro, y así se va armando el rompecabezas el día a día de cada uno. Ali, no sé si volviste. Muy bien. Bueno, ¿alguno más quiere compartir algo con el grupo o alguna cosa que le haya costado, así como a Ali, o le haya quedado alguna pregunta? Acá. Hola, buen día, mucho gusto. Mi Hola. nombre es Ricardo Reynoso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, quería hacerte una consulta. Desgraciadamente yo tengo esofagitis, lo cual hay determinadas comidas que no puedo consumirlas. Desde ya las salsas de tomate, frituras y ese tipo de cosas. La pregunta es la siguiente. Inclusive me han comentado que hasta leche no podría tomar porque inflama. Eso lo desconozco. Ahora, ¿qué sería, más allá de las frutas y verduras que está sugiriendo, que eso evidentemente no hace daño para un proceso inflamatorio, lo que podría comer? Es decir, cuando mencionas carnes rojas, obviamente mencionas la carne vacuna y la carne porcina. La carne porcina es tan, digamos, nociva como dicen, o está a la altura del pollo y el pescado. Bueno, vamos con diferentes cosas. Vamos primero con esta cosa que te pasa a vos, la sintomatología, ¿sí? Lo que se sabe es que hay diferentes alimentos, ¿sí? Que pueden exacerbar los síntomas, ¿sí? Tus síntomas, y esto para todos, ¿sí? Cuando tienen un síntoma.
Si uno se identifica un alimento en particular que le genere ese síntoma, ¿sí? Ese es el alimento que deberíamos controlar o que deberíamos eliminar en todo caso, pero nunca eliminar por eliminar, ¿sí? Por eso tiene que ser un trabajo muy individualizado con vos en este caso, ¿sí? Porque un libro me puede decir A, B, C, D, y a mí solo me hace mal D, ¿y por qué yo voy a eliminar A, B y C? ¿Sí? Eso no Claro, está bien, claro. porque eso te restringe a vos y te hace que al final no sepas qué comer, ¿sí? Y yo creo que vos Claro. tenés identificados los alimentos. Entonces, si a vos te dicen, mira, este alimento puede hacer que tengas sintomatología y a vos no te genera ningún síntoma, vos consumilo tranquilo por ahora, ¿sí? Vamos a Claro. estar siempre atentos a que pueda surgir algún síntoma o algo nuevo, pero vos eso consumilo tranquilo, porque si uno también se empieza a preocupar, la cabeza juega un rol importante también, ¿sí? Claro, En claro, todo claro. esto. Entonces, Claro. es súper importante que lo tuyo sea muy, muy individualizado. Lo mismo cuando uno tiene dolor de panza, lo mismo cuando uno sufre de constipación, cuando uno tiene diarrea, ¿sí? Uno puede tener una guía, ¿sí? O el libro te puede decir una guía, porque los estudios científicos funcionan así, ¿sí? De 100 personas, 80 sufrían síntomas con la leche. Y si sos uno de los 20 que no, ¿sí? Claro, Por eso siempre claro. individualizado, siempre pensando en uno mismo, ¿sí? Y trabajándolo con la nutricionista o el nutricionista individualmente. Y después lo que me comentás en base a la carne, ¿sí? Es del grupo de las carnes rojas por las características que tiene. Después, las carnes magras, con respecto a las carnes, los cortes más grasos de carne, en cualquier, o sea, tanto en vaca como en cerdo, ¿sí? Van a ser más saludables. Claramente va a ser más saludable un corte de carne magro de cerdo o de vaca que un corte de carne grasa, ¿sí? Y después es verdad que la calidad nutricional de la carne de cerdo mejoró muchísimo en los últimos años, ¿sí? Ya desde que yo estudiaba en la facultad que se estaba trabajando muchísimo en lo que es la mejora de la calidad nutricional, ¿sí? De las carnes de cerdo. Así que es un alimento que se puede incorporar perfectamente. El tema es que Lo que tenemos es que buen ver cerdo. el tema de la frecuencia semanal y tipo de corte de carne de cerdo, porque claramente no va a ser lo mismo una costillita que un carré, ¿sí? Gracias, Ale. Perfecto. Después estaba levantando la mano Jorge. Hola, buen día. Jorge Buen Sobrero, día. mi nombre. Quería consultarte respecto a lo que comentaste sobre las semillas. Que decías que podían ser enteras, se consumían enteras, activadas o molidas. En todos los casos, claro, todas las semillas lo mismo, sería chía, lino, amaranto, sésamo, cualquier caso sería igual, o en determinadas semillas se trataría distinto. Exactamente. Lo que sí, hay algunas semillas, por ejemplo la de girasol, que al ser más grande la masticamos normalmente. Entonces ahí no hace falta molerla, ¿sí? Porque ya en el proceso digestivo vamos a poder aprovechar sus grasas saludables. Pero todas las otras semillitas que me nombraste, podemos hacer todos estos pasos. Podemos molerlo para aprovechar las grasas saludables, podemos usarlo entero, por ejemplo, mucha gente lo usa en panes o en ensaladas entero, y eso actúa como fibra, que también es muy saludable, o puede activarlo para que largue como este mucílago, esta fibra, que alimenta a las células del intestino, ¿sí? Es una cosa como muy mágica. Uno come este mucílago, ¿sí? Esto que largan las semillitas cuando las activamos, cuando las remojamos, de eso se alimentan las bacterias del intestino y generan un desecho que de eso se alimenta nuestra célula del intestino, ¿sí? Así que eso va a generar un entorno muy saludable en lo que es nuestro intestino. Así que con el resto de las semillitas, que no sean por ahí las de lino y las de chía, que son las más comunes, también se puede hacer el mismo proceso, ¿sí? También lo mismo. O sea, se puede consumir de las tres formas se obtienen beneficios distintos. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Por ahí, Jorge, después, dependiendo de lo que vos estás buscando, si estás buscando aumentar el consumo de fibra en tu alimentación, más vale usarlas enteritas.
Si estás buscando mejorar el perfil de lípidos porque tenés el colesterol alto, ¿sí? Porque tenés un poco desajustado ahí, por ahí mejor consumir las moliditas. Y si estás con Muy bien. algunos problemas intestinales, las puedes activar, ¿sí? Como en cada caso también uno va obteniendo sus beneficios. Bárbaro. Gracias. Muy amable. A vos. Hola, Muy bien. Alexa. A ver, para que hay un mensaje. Ah, bueno, te agradece acá Néstor. Bueno, te mandamos un beso, gracias. No sé si vos querías cerrar, decir algo más. Creo que estuvo muy completo. Sí, los invitamos a todos siempre, ¿sí? A no dejar de venir y dejar de acudir a la consulta de nutrición, ¿sí? Así que cualquier cosa, ahí tienen nuestro mail y bueno, por Ana o por Ignacio también siempre van a llegar a nosotras, así que cualquier cosa, estamos acá para ustedes, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.